déjenme que comparta la pantalla. Mm, Ahí está. Están viendo las diapositivas, ¿no? Sí, se ve. Sí, profe, Perfecto. sí. Buenísimo. Bueno, lo que tenemos que ver hoy es, si se quiere, la primera estrategia de identificación propiamente dicha para, digamos, datos observacionales o para experimentos naturales. Vimos ya cómo son los experimentos aleatorios, que seríamos una estrategia de identificación, cuando nosotros podemos crear la situación experimental para analizar, pero discutimos en la primera clase, por ejemplo, que muchas veces, o muchos fenómenos que nos interesan, es complicado analizarlos con un experimento aleatorio, un experimento que nosotros diseñemos. Entonces, en muchos casos, lo que terminamos haciendo es ir a la realidad y buscar algún caso que por sus características pueda ser analizado como si hubiese sido un experimento. Bien. La clase pasada vimos paneles con efectos fijos que estrictamente de por sí no son una estrategia de identificación, son una herramienta que usamos, por ejemplo, para diferencias y diferencias. Y vemos todo el tema de los efectos fijos, cómo pueden ayudar. Y vimos también un ejemplo donde, bueno, si tenemos una fuente de variación exógena y además tenemos efectos fijos, que algunos controles bien pensados, bueno, todo eso, digamos, nos puede ayudar a hacer un argumento causal razonablemente fuerte. Hoy lo que vamos a ver es el método de diferencias en diferencias, que posiblemente es el método más conocido de los cuasi experimentales. Y lo que vamos a hacer es empezar a ver el caso más sencillo, el modelo canónico, digamos, de lo que se llama el diferencias en diferencias 2x2, para entender la lógica de este diseño de investigación. Después lo vamos a extender al análisis de múltiples momentos en el tiempo. Como todos los diseños de investigación que vamos a ver, diferencias de diferencias tiene un supuesto de identificación, que recuerden, el supuesto de identificación es este supuesto que hacemos que nos permite hablar de causalidad, ¿no? Supuesto de identificación nunca se puede demostrar cierto, por eso es un supuesto, pero en todos los métodos vimos que hay formas de validar o de hacer más creíble que se estaría cumpliendo el supuesto de identificación, ¿no? Por ejemplo, en experimentos aleatorios, no podemos demostrar que tratados y controles son iguales en todas las dimensiones, o no podemos demostrar que la asignación aleatoria se hizo efectivamente en forma correcta, pero si mostramos cosas como una tabla de balance, bueno, eso ayuda. O sea, no estamos mostrando que ahí los grupos son comparables en todas las dimensiones, pero si hacemos una asignación aleatoria y en los observables no hay diferencias significativas, bueno, digamos, eso es evidencia en favor de que la asignación aleatoria se realizó correctamente. El supuesto de identificación, en diferencias, es lo que se conoce como tendencias paralelas, y eso es lo que, digamos, vamos a discutir el supuesto y cómo podemos razonablemente testearlo cuando estamos aplicando este método. Vamos a ver cómo hacer esto en Stata, como les comenté, van a ver que es súper sencillo. Y como caso de aplicación vamos a ver el trabajo de Abdul Razak y compañía del 2020, que es sobre financiamientos de campaña y elecciones en Estados Unidos. Quizá el tema sea un poquito raro para un curso en una maestría de economía aplicada, que es una cosa más cercana a la ciencia política o a la economía política como mucho, pero lo que tiene de bueno el trabajo es que es súper claro y es como una muestra muy clara de cómo aplicar este método, cómo validar los supuestos, cómo hacer los checks, cómo discutir, perdón, la identificación. Así que, digamos, creo que le va a servir como una guía. Entonces, vamos a hacer un poco de historia. El método de diferencia en diferencias se puede rastrear hasta nuestro nuevo amigo John Snow y los estudios sobre el cólera en Londres. Esto, si yo mal no recuerdo, pasó en algún momento del siglo XIX. Igual en Cunningham la tienen la historia, ¿no?, mejor contada de lo que yo la recuerdo. Y un poco lo que va a hacer John Snow es, digamos, pensar en una lógica, por más que él no lo estaba haciendo exactamente como vamos a ver, pensando tanto, digamos, en términos de armar econométricamente un contrafáctico, etc. El estudio que él arma para analizar, digamos, qué podía estar explicando, cómo podía mitigarse
la incidencia del cólera, termina sentando las bases de lo que posteriormente se llamaría diferencias en diferencias. Este método es importante porque por sus características y por la aplicabilidad que tiene, es el diseño de investigación más común en economía aplicada. Por lo tanto, es importante que le dediquemos un tiempo. Una aclaración que igual vamos a hacer la clase que viene, que es más conceptual, pero conviene para que no se confundan. Nosotros estrictamente le vamos a dedicar 2 clases a diferencias de diferencias. El tema es que hoy lo vamos a dedicar al modelo clásico de diferencias en diferencias. ¿Y qué entendemos por el modelo clásico? Es cuando hay un solo momento del tratamiento. Es decir, cuando el grupo tratado, o sea, todos los tratados son tratados en un mismo momento del tiempo. La siguiente clase, que es la semana que viene, es la otra, vamos a ver lo que en el programa está como two-way fixed effects, que vamos a discutir, es una generalización del método de diferencias en diferencias. Entonces, pero quedándonos en el mundo del diff and diff clásico, la idea básica es, digamos, ¿por qué se llama diferencias en diferencias? Podemos estar haciendo 2 comparaciones, básicamente. O sea, la gracia de este método es combinar comparaciones entre individuos, digamos, entre tratados y controles, las cuales muy posiblemente estén sesgadas, y comparaciones en el tiempo, las cuales posiblemente estén sesgadas también. Lo que vamos a ver es que de hacer esta doble comparación, bajo ciertas condiciones, podemos tener confianza en que lo que estamos estimando es efectivamente un efecto causal. Entonces, ¿cómo funciona esto? Le voy a contar un poco la historia que aparece en Cunningham. ¿Qué era lo que estaba pasando en Londres en esta época? Bueno, era recurrente que hubiese brotes de cólera. Bueno, no solo en Londres, digamos, pero está analizando este caso. El cólera es una enfermedad que se transmite a través del agua contaminada. Entonces, lo que va a notar John Snow es lo siguiente. Fíjense, acá lo que vamos a... Imagínense que tenemos 2 compañías proveedoras de agua, ¿no? Lambeth y Southwark Vauxhall. E imagínense que Lambeth provee de agua a una cantidad N1 de hogares. Y SB provee agua a una cantidad N2 de hogares. Entonces, lo que vamos a ver es que en un determinado momento del tiempo, Lambeth realiza un cambio en el tratamiento del agua. Imagínense un sistema de purificación del agua. ¿Bien? Mientras que SB no lo realiza, ese cambio. Lo que queremos hacer es evaluar en qué medida este cambio que hizo Lambeth para tratar el agua, para descontaminar el agua, tuvo incidencia tuvo impacto en los brotes de cólera o en el contagio de cólera en la zona. ¿Bien? Si en un momento se pierden con el ejemplo, me avisan, recuerden que mientras yo veo las diapositivas a veces no veo si levantan la mano o algo, así que por eso me interrumpen, no hay problema. Entonces, fíjense, acá lo que vamos a tener son 2 unidades, o sea, Lambeth y SB, y vamos a tener 2 momentos en el tiempo. Before va a ser antes de que Lambeth haga este cambio, y after va a ser después. Entonces, vamos a considerar que Lambeth o los hogares que están en la zona, digamos, que reciben su agua de Lambeth son los tratados, y los que reciben su agua de SB son los controles. El periodo anterior al tratamiento es before y el periodo posterior al tratamiento es after. Entonces, acá ya vemos una primera característica del método de diferencias en diferencias. Nosotros para poder aplicar este método necesitamos 2 grupos, o sea, un grupo de tratados y un grupo de controles. Eso es razonable, lo necesitamos siempre. Pero también necesitamos información en el tiempo. Es decir, no podemos aplicar diferencias en diferencias en un cross-section. Necesitamos seguir a las observaciones en el tiempo, al menos una observación antes del tratamiento y al menos una observación después. Es por esto que tuvimos la clase de paneles antes que la clase de diferencias en diferencias. Entonces, vamos a pensar qué podemos obtener. O sea, tenemos 4 combinaciones, ¿no? Antes y después para Lambeth y antes y después para SB. Entonces, Y es nuestra dependiente, imagínense algo como la tasa de contagios del cólera. Y vamos a ver de qué depende esto. Entonces, antes del tratamiento, ¿de qué depende el cólera en Lambeth? Bueno, depende de una serie de características L que son propias de Lambeth. ¿Ok?
Bueno, perfecto. ¿De qué depende el contagio de cólera en el siguiente periodo? En Lambert. Bueno, va a depender de esas características propias del Lambert, invariantes en el tiempo. Va a depender del efecto que tenga el tratamiento, perdón, va a depender del efecto del tratamiento que queremos estimar. Digamos, ya sea que puede ser positivo, negativo, cero, lo que sea. Y también va a depender de esta variable t, que es el efecto del tiempo. Es decir, son todas las cosas que hayan cambiado en Lambert y que puedan afectar en la transmisión del cólera. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿cuál es el problema? Si nosotros comparamos a Lambert antes y después del tratamiento, ¿cuál es la diferencia entre esta primera línea y esta segunda? Es T más D. Entonces, si nosotros observamos que hay diferencias en la incidencia del cólera en este periodo y en este, no podemos saber si eso se debe al tratamiento o se debe a estas otras cosas que cambiaron en el tiempo. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos todos? Bien. Entonces, fijémonos lo que pasa en SB, entonces. Antes de que Lambert realice el tratamiento, ¿de qué depende la incidencia del cólera en SB? Bueno, de un conjunto de factores propios de SB. ¿Y de qué depende después? Bueno, SB no recibe tratamiento. Así que cualquier diferencia que observemos entre SB antes y después tiene que corresponderse a estos factores que cambiaron en el tiempo y que afectan la incidencia del cólera. ¿Cuál es el tema? No podemos analizar solamente a Southwark Boxfall, porque ellos no reciben el tratamiento que queremos analizar. Y acá viene el chiste de todo esto. Esta de uno es la primera diferencia que hacemos. Es para tratados hacer la diferencia antes y después y para controles hacer la diferencia antes y después. Esta es la primera diferencia. Y esta va a ser la segunda diferencia. Fíjense que si nosotros vemos la diferencia entre estas dos cosas, nos estamos limpiando el efecto de T y nos quedamos con D, que es efectivamente lo que queremos estimar. Por eso este método se llama diferencias en diferencias. Vamos a estar haciendo una doble comparación. Primero es una comparación antes y después dentro de los tratados y dentro de los controles, y después es una comparación entre esas diferencias. ¿Se ve esto? Bueno, ¿de qué les parece que va a depender que efectivamente podamos aislar el efecto de D en la segunda diferencia? De que el tratamiento El funcione, efecto del tenga efecto. tratamiento. Bueno, el efecto del tratamiento podría ser cero, por ejemplo. Fíjense que para poder hacer T menos D menos T y que nos aísle solamente el efecto de D, lo que estamos suponiendo es que el valor de T para Lambert es igual al valor de T para SB. O sea, lo que estamos suponiendo es que el efecto del tiempo o el efecto de estas variables que fueron cambiando en el tiempo es el mismo tanto para los tratados como para los controles. Si T Lambert y TSB fuesen distintas, no podríamos hacer esto. Porque esta segunda diferencia sería D más esa diferencia entre los T. Solo ven esto, ¿no? Bueno, Sí, sí. y acá es donde va a aparecer el supuesto de identificación. El supuesto de identificación de diferencias en diferencias va a ser un supuesto en línea con que este T es similar a este T. Y por ende en la segunda diferencia nos podemos limpiar eso. ¿Bien? Ahora vamos a poner más técnico, vamos a volver sobre esto. Pero esta es un poco la idea general del método. Profe, Sí. técnicamente, igualmente la diferencia que debería haber en T no tendría que estar incluida en L o en SB, ¿o no? Eh, Vos si querés, acá lo que estás diciendo, fíjate que tu L antes y después es el mismo, ¿no? Por tanto, L lo que va a contener son los valores, son todas esas cosas en Lambert que afectan a la dependiente, pero que están fijas en el tiempo. Ah, está bien, claro. Por Sí, eso sí. es que eso en la primera diferencia sí te lo puedes limpiar, porque no varía, pero el T no. ¿Alguna otra cosa? Bien. Entonces, ya digo, sobre esto vamos a volver varias veces, pero un poco la lógica central de lo que queremos hacer es esta.
Entonces, el supuesto de identificación es lo que llamamos tendencias paralelas, que básicamente implica asumir un mismo T para todas las unidades. O, si quieren, digamos, puesto en forma concreta, para los dos grupos. Mientras más nos creamos en que T lambda y TSB son iguales, más nos vamos a creer que estamos efectivamente aislando el efecto del tratamiento y más nos vamos a creer el efecto causal. En la medida en que este supuesto no sea creíble, no vamos a tener confianza en que esto sea un efecto causal y que no esté sesgado por alguna otra diferencia. ¿Bien? Como les dije, supuesto de identificación no se puede demostrar, pero vamos a ver cómo se puede dar evidencia de que sería razonable esperar que pase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agarrar algo como esto, pero pasarlo a una regresión. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tener dos grupos y dos momentos en el tiempo. Entonces, fíjense. Esto es un panel, por tanto tenemos los subíndices I y T. Tenemos nuestra dependiente y estas van a ser las variables centrales en cualquier modelo de diferencias en diferencias. Acá no vamos a incluir variables de control, pero se pueden incluir perfectamente, pero como es el primer caso que vemos, para hacerlo bien sencillo, no lo vamos a incluir. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos acá? Primero tenemos una variable T, ¿bien? Que solamente varía a nivel de los individuos, ¿no? Fíjense que en el tiempo esta variable está fija. Esta variable T lo que hace es identificarme a los tratados. O sea, podría ser una variable que es igual a 1 para los tratados y 0 para los controles. Por ejemplo, podría ser 1 para todos los hogares que están en Lambeth y 0 para todos los hogares que están en SB. Esta segunda variable post, fíjense que solamente varía en el tiempo. Esta variable lo que hace es separarte el periodo pretratamiento del periodo post-tratamiento. Entonces, esta variable sería 1 después de que Lambeth instala este sistema de potabilización del agua y 0 antes. ¿Bien? Una cosa que tienen que notar es que esta variable T varía solo a nivel del individuo. Por tanto, y fíjense que acá lo que estamos haciendo es observar a cada hogar en dos momentos del tiempo, ¿no? Vemos al hogar antes y después y decimos si ese hogar está en Lambeth o en SB. Entonces vamos a tener dos observaciones por hogar. Los hogares que son tratados llevan un 1 en esta variable en las dos observaciones. Y los hogares controles llevan un 0 en esta variable en las dos observaciones. Hasta acá estamos. Ahora, fíjense, esto solamente varía en T. Entonces, esto quiere decir que, imagínense que decimos que esta variable es 0 para el periodo pretratamiento. Bueno, pero ¿para qué unidades? Para todas las unidades. Entonces, tanto las unidades que están en Lambeth como tanto las unidades que están en SB llevan un 0 en el periodo before para esta variable. Y todas las unidades que están en Lambeth y todas las unidades que están en SB llevan un 1 para esta variable en after. ¿Bien? Porque esto identifica grupos y esto identifica periodos. ¿Cuál va a ser el chiste de todo esto? O sea, ¿dónde va a estar el parámetro que nos marca la doble diferencia? Que nos estima o que nos estima el efecto causal de diferencias en diferencias. Va a ser este parámetro delta. El cual mide el efecto de esta variable, que es la interacción entre el indicador del estatus de tratamiento y el indicador temporal. Esta nueva variable T por post, ¿cuándo es igual a 1? Cuando ambas son igual a 1. Ok, ¿y cuándo pasa? ¿Para qué unidades pasa eso? Para las que recibieron el tratamiento. Claro. ¿Para el tratamiento? ¿En qué momento? Después del tratamiento. Claro. Exacto. Entonces, esta interacción es igual a 1 para el Lambeth post-tratamiento. Es decir, para el grupo que recibe el tratamiento efectivamente en el momento que son tratados. ¿Bien? Es importante que si vamos a estimar, después vamos a ver que si no incluye efectos fijos puede sacar alguna de estas cosas, pero digo,
Es importante cuando, ya lo han visto con Martín esto, pero ven que cuando hacen una interacción, que estén los términos constitutivos de la interacción. Entonces, siempre que ustedes estimen un diferencia en diferencias, tienen que tener el indicador de grupos, el indicador de periodos y su parámetro de interés va a ser la interacción. ¿Bien? Lo que hacemos con esto es construir un contrafáctico de lo que hubiese ocurrido con los tratados en ausencia de tratamiento y comparar nuestros tratados con ese contrafáctico. Fíjense, gráficamente lo podemos ver así. Esto, digamos, lo que tiene acá el eje de las X es el tiempo. Imagínense, tenemos dos periodos, preintervención y postintervención. Y acá lo que tenemos es una medida de nuestro outcome, de nuestra I. Fíjense, este es el rojo, tenemos al grupo tratado y en verde tenemos al grupo control. Fíjense que previo al tratamiento hay diferencias entre los dos grupos. ¿Bien? Por lo tanto, no sé, imagínense que observamos al grupo post-tratamiento, ¿no? Que sería este punto de acá y este punto de acá, los dos puntos azules. Nosotros no podemos decir que todo esto, esta diferencia, es el efecto del tratamiento, si estos grupos ya eran distintos antes. Lo que vamos a hacer entonces, lo que hace el método de diferencia en diferencias, es decir, bueno, mira, si se cumple el supuesto de tendencias paralelas, lo que decimos es que en ausencia del tratamiento, los tratados hubiesen evolucionado igual que los controles. Entonces, fíjense, los controles siguen esta línea verde, esto efectivamente pasó porque esto es observable y esto es observable. Y lo que decimos es, bueno, mira, si los tratados hubiesen seguido la misma tendencia que los controles, hubiesen estado en este punto, ¿bien? Que es este punto que no está relleno, digamos, este punto blanco. ¿Cuál es el efecto que estamos identificando? O sea, no es hacer toda esta comparación, es hacer esta comparación. Estamos comparando lo que pasó con los tratados con lo que estimamos hubiese pasado con los tratados en ausencia de tratamiento. Estamos comparando a los tratados con nuestra estimación del contrafáctico. Y esto es un poco lo que internamente hace esta regresión que tenemos acá. ¿Preguntas acá? Está muy bien. Bueno, bien. Sí. Perdón, ¿me iba a decir algo? Ok. Vamos a ver un ejemplo para cómo funciona esto, que es este paper de Cardy Kruger del 94, que fue de las primeras aplicaciones de diferencias en diferencias en economía, y es uno de los trabajos más famosos, digamos, en la mayoría de los manuales donde se explica el método de diferencias en diferencias, generalmente se arranca o está comentado este ejemplo. ¿Qué es lo que quieren ver Cardy Kruger? Quiere evaluar empíricamente los efectos del salario mínimo. ¿Sobre qué variable? Sobre el empleo. ¿Qué nos dice el modelo más sencillo, digamos, el modelo de competencia perfecta sobre el salario mínimo? O sea, ¿cuál es la predicción que hace el modelo teórico? Que va a aumentar el desempleo. Exacto. Digamos, el modelo más sencillo nos dice, mira, si vos fijas un precio al trabajo, o sea, un salario, por encima del de equilibrio, lo que vas a tener es, bueno, efectivamente, la gente que tenga trabajo va a cobrar más, por lo que estás obligando, pero vas a tener un aumento del desempleo. Eso digamos como la predicción clásica, algo bastante aceptado hace un par de décadas. Ahora, hay modelos un poco más sofisticados o, no sé, con rigideces, con competencia imperfecta, con monopsonios, digamos, con diferenciación en el mercado laboral, que te dicen, bueno, mira, no es tan obvio que esto vaya a pasar. Obviamente, si uno agarra el salario mínimo y lo multiplica por 10, bueno, sí, digamos, o sea, posiblemente hace un ejemplo, mi curva no estaría en contra de eso. Pero lo que podríamos decir es, bueno, mira, ¿es normal ver en la realidad que el salario mínimo se multiplique por 10, por 20 de un salto? No, la verdad que no. Lo que uno observa en general son cambios de pequeños a moderados en el salario mínimo. Por tanto, es razonable que lo que nos interese sea estimar el efecto ahí, o tener idea de lo que pasa más o menos en ese rango de valores. Entonces, tenemos unas teorías que nos dicen una cosa, otras teorías que nos dicen, bueno, capaz no están así, y esto en última instancia es una cuestión empírica. ¿Bien? Efectivamente, lo que pasa en el mundo real es una cuestión empírica y lo que van a hacer Cardy y Kruger es tratar de testear esto. El tema es cómo estimar esto.
Y es problemático porque digo, uno podría, por ejemplo, hacer una comparación de tipo cross-section, ¿no? Y decir, bueno, vamos a comparar a una provincia que tenga un salario mínimo alto con una provincia que tenga un salario mínimo bajo y ver cómo se diferencia el empleo. Bueno, esto es un problema, claramente. O sea, el nivel de salario mínimo que elige, acá estoy pensando en términos de provincia, pues esto está para Estados Unidos, ¿no? Donde cada estado pone el salario mínimo. O sea, creo que hay un salario mínimo federal o un piso que establece el gobierno federal, pero después cada estado puede ir cambiándolo por encima de ese piso. Entonces, imagínense que una provincia tiene un salario mínimo más alto que otra. Y la verdad que resulta complicado compararlos así directamente, ¿no? Porque seguramente, digamos, hay un porqué, o sea, o varios posibles porqués a los cuales esa provincia A tiene mayor salario mínimo. Quizás sí, los políticos son más populistas o más cortoplacistas, o quizás, no sé, la productividad es mayor en la otra provincia. Y por eso puede tener un salario mínimo y tener el mismo nivel de desempleo que la otra tiene un salario mínimo más bajo. Se ve, digamos, esta comparación claramente va a ser sesgada. Entonces uno puede decir, bueno, entonces lo que hago es agarrar a la provincia A y compararla en el tiempo, consigo misma, antes y después de haber aumentado el salario mínimo, tipo un análisis de serie de tiempo. Bueno, esto también es complicado, porque quizá la provincia A en un momento tiene una cierta situación, esa situación cambió, y por eso puede que aumentar el salario mínimo. Entonces, nada nos dice que la provincia A en el futuro es igual a la provincia A en el pasado. Quizá cambiaron un montón de cosas y recién en un determinado momento se pudieron costear o pudieron aplicar sin problemas un salario mínimo más alto. Bueno, y acá es donde va a entrar el método de diferencias en diferencias, que es un poco lo que les decía, vamos a agarrar esta comparación entre provincias A y B en un momento del tiempo, que seguramente sea sesgada, y vamos a agarrar esta comparación en la provincia A en T y T más 1, que posiblemente es sesgada, y combinando estas dos cosas, vamos a tratar de estimar un efecto causal en forma más confiable. Básicamente como hicimos con el ejemplo del cólera. Fíjense, ¿qué es lo que van a hacer Carr y Kruger? Ellos van a analizar, van a estudiar el empleo en locales de comida rápida, lo cual es, digamos, está explicado en Cunningham también, pero la idea es que si uno quiere analizar el efecto del salario mínimo, claramente no se va a poner a analizar a ejecutivos de grandes empresas, o cirujanos, o no sé, o deportistas de elite. Claramente lo que quiere analizar es una población que esté afectada por el salario mínimo. Entonces, lo que van a analizar son empleados en locales de comida rápida que perciben en general el salario mínimo. Para eso van a hacer unas encuestas y van a tomar datos de, o sea, tengan en cuenta acá, ellos tienen datos de muchos locales de comida rápida, no tienen muchas observaciones. Algunas observaciones están en el estado de Pensilvania, el cual, durante el periodo de análisis, no modificó su salario mínimo. Y otros locales de comida rápida están en el estado de Nueva Jersey, el cual sí experimentó un aumento del salario mínimo. ¿Bien? Entonces lo que van a estimar es una cosa como esta, donde I representa las unidades que observamos, los locales de comida rápida, y T los momentos en el tiempo. Acá hay dos momentos en el tiempo, uno pretratamiento y uno post-tratamiento. Esta S básicamente identifica el estado, no se haga mucho problema por esta S, esto podría estar metido en la I también, pero la lógica es la misma que vimos antes. Entonces, el modelo de regresión que va a estimar es el siguiente. Esta variable es igual a 1 si el local I está en Nueva Jersey y 0 si está en Pensilvania. O sea, esto nos identifica el grupo de tratados y el grupo de controles. Esta variable D, fíjense que solamente varía en el tiempo. Entonces, lo que nos es igual a 1 post tratamiento, luego de que Nueva Jersey aumente el salario mínimo, y 0 antes de que lo haga, en el momento pre. Y acá tenemos la interacción. ¿Bien? Interacción cuyo efecto está medido por delta, y delta va a ser nuestro parámetro de interés. ¿Ok? Esto es lo que llamamos un diff and diff 2x2, pues tenemos digamos, dos momentos en el tiempo y dos grupos. Pero recuerden que acá hay más observaciones. O sea, con 4 observaciones no se puede hacer esto, obviamente. Lo que necesitamos son dos grupos y al menos dos momentos en el tiempo.
¿Estamos todos acá? Esto, si quieren, lo pueden ver gráficamente. Fíjense. Esta ecuación, supónganse que tenemos una observación para un local de comida rápida que está en Pensilvania y que le hicimos la entrevista antes del tratamiento. Entonces, esta variable es 0 y esta variable es 0. Entonces, esa observación básicamente está identificada por este alfa, ¿no? Ahora, si nosotros estamos en una observación de Pensilvania en post-tratamiento, lo que tenemos es que esto es 0, esto obviamente hace 0, pero esto nos queda igual a 1. Por tanto, acá lo que tenemos es Pensilvania post-tratamiento. Y lo mismo para Nueva Jersey pre y Nueva Jersey post. Bien, fíjense, si nosotros hacemos Pensilvania pre y post, la diferencia ¿cuál es? Es esto que se llamaba lambda. Bien, si hacemos la diferencia entre Nueva Jersey pre y post, ¿cuál es la diferencia? Es lambda más delta. Y si hacemos la segunda diferencia, y podemos suponer que los lambdas son iguales, lo que tenemos es nuestro delta, identificado, como habíamos hecho antes. ¿Cuál es el supuesto crucial acá? Que delta, o sea, el efecto del tiempo, es el mismo para Pensilvania y para Nueva Jersey. Veamos, ¿ves? Siempre es la misma lógica con esto. Entonces, acá si quieren, lo pueden ver gráficamente. Lo que vamos a tener es que, fíjense, esto es Pensilvania, los controles, y esto es Nueva Jersey. Nosotros observamos acá y observamos acá. Observamos 2 puntos en el tiempo nada más. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos que en ausencia de tratamiento, Nueva Jersey se hubiese comportado como Pensilvania, o sea, esta misma recta que tenemos acá, se la aplicamos a Nueva Jersey y comparamos nuestra estimación del contrafáctico con lo que efectivamente observamos para Nueva Jersey. Es decir, delta nos está mostrando esta diferencia. Bueno, acá tienen, digamos, con números la diferencia que hicimos antes, digamos, la diferencia pre y post para los dos y la diferencia entre Nueva Jersey y Pensilvania después. Finalmente lo que van a encontrar es que digamos, este va a ser el efecto, digamos, medido en la regresión. Pero es lo mismo que hicimos antes, pero con numeritos, digamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, Todo bien. perfecto. Lo que nos falta entonces, esto es súper sencillo. Ahora, lo que nos falta es discutir, bueno, ¿por qué podemos pensar que este parámetro es el mismo para los dos estados? Es decir, ¿por qué pensamos que el efecto de D es el mismo para Nueva Jersey y para Pensilvania? Porque si no es el mismo, no estamos identificando el efecto de tratamiento. Estamos identificando el efecto de tratamiento más el efecto de otras diferencias. Y eso nos puede tirar el efecto real para cualquier lado. Para entender mejor cómo se testea este supuesto de tendencias paralelas, se puede hacer, digamos, el diff en diff 2x2 con 2 periodos es perfectamente válido. Yo estoy haciendo un trabajo, de hecho, con 2 periodos. Pero para discutir mejor el supuesto de tendencias paralelas, es mejor que empecemos a generalizar nuestro método y que pasemos a el diff en múltiples periodos. Es decir, ahora lo que vamos a suponer es que tenemos varios periodos pre-tratamiento y varios periodos post-tratamiento. El análisis, van a ver, es exactamente el mismo. O sea, se estima la misma ecuación que antes. Pero vamos a ver cómo tener más de un periodo pretratamiento nos ayuda a testear el supuesto de identificación. ¿Bien? Ustedes podrían estimar una cosa como esta, o podrían estimar algo como esto, incluyendo un set de controles. Recuerden que, como ponemos X en negrita, es un vector. Acá pueden tener un vector de variables, de covariables que varían en y t y no hay ningún problema. Como una recomendación, yo les diría que siempre que tengan un panel y apliquen diferencias en diferencias, incluyan efectos fijos y efectos temporales. ¿Dónde están los efectos fijos? Acá. ¿Y dónde están los efectos temporales? Acá.
lo que van a ver es que cuando incluyan estas variables, esto que tenían acá se puede ir por colinealidad. Pero no importa, no hay ningún problema. O sea, si ustedes no estiman los efectos fijos, esto tiene que estar sí o sí. Ahora, si lo estiman con efectos fijos, esta parte en verdad podrían obviarla, pues esa información está contenida acá. ¿Qué es lo que yo hago cuando estimo diferencias en diferencias? Hago una ecuación como esta, y a esto le pongo encima los efectos fijos. Y que Stata simplemente me dropee lo que quiera. Pero como para poder mirar toda la ecuación ahí. ¿Bien? ¿Algunas preguntas de acá? Bien. Entonces, fíjense qué es lo que pasa cuando tenemos más de un periodo atrás. En gris tiene el grupo de control y en negro tiene el grupo de tratamiento. Fíjense que el tratamiento se asigna, digamos, en el momento cero, o justo después del momento cero. Digamos. Imagínense que se asigna acá. Digamos. Fíjense que ahora podemos ver antes del tratamiento la evolución de los dos grupos. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Si ambos grupos se venían comportando en forma similar, o otra forma de decirlo, tenían las mismas tendencias pre-tratamiento, podemos tener confianza en que, en ausencia del tratamiento, se hubiesen comportado en forma similar. Entonces, para validar nuestro supuesto de identificación, lo que nosotros queremos es que tanto tratados como controles antes del tratamiento hayan evolucionado en forma similar o que tengan tendencias paralelas. Fíjense que lo que importa acá es la tendencia, no es la diferencia en niveles. Estos dos grupos son distintos en su nivel medio de I. Pero no importa, pues está controlado por la doble diferencia. Lo importante es que sigan una evolución similar. Si seguían una evolución similar hasta acá y el tratamiento solamente afecta a uno o los dos grupos, tenemos más confianza en estimar nuestro contrafáctico de esta forma. ¿Ven? Y estimar el efecto causal como veníamos haciendo antes. Básicamente lo que estamos diciendo es, si vos me querés convencer de que en ausencia del tratamiento los tratados se hubiesen comportado como los controles, lo mínimo que tenés que hacer es mostrarme que antes del tratamiento los dos grupos se comportaban en forma similar. Si los dos grupos no se comportaban en forma similar pre-tratamiento, ¿por qué me creería que lo hubiesen hecho post-tratamiento? ¿Ok? Y esto lo llamamos el supuesto de tendencias paralelas. Vamos a volver sobre esto, pero ¿se entiende la lógica? Perfecto. Entonces, el supuesto de identificación en verdad tiene dos partes, si quieren. La primera es esto que ya comentábamos, digamos, que tratados y controles no hubieran seguido la misma trayectoria, hubieran seguido la misma trayectoria en ausencia de tratamiento. Y la otra parte del supuesto de identificación, que también es importante, es que el momento del tratamiento no coincide con ningún otro shock que podría haber afectado diferencialmente a tratados y controles. Es decir, lo que estamos diciendo es que en el medio de estos dos periodos no pasó nada, además del tratamiento, que pueda haber afectado diferencialmente a las casas de Lambert que a las casas de SB. Porque si eso pasa, estaríamos identificando el efecto de D más todas esas otras cosas que pasaron acá en el medio y afectaron a un grupo sí y al otro grupo no. Ahí tendrías un problema de identificación igual, ¿no? O sea, hay algo que por ahí no estás controlando. Sí, estarías midiendo el efecto del tratamiento y de todas esas otras cosas que pasaron en el momento del tratamiento y que afectan diferencialmente. Lo importante es que si acá en el momento del tratamiento pasa algo que afecta a los dos grupos por igual, ahí no pasa nada, porque eso vos lo estás controlando. El tema es que pase algo que te afecte más a un grupo que a otro. Eso es lo que te puede sesgar los resultados. Entonces, para poder estimar este contrafáctico en forma creíble, tienen que pasar dos cosas. Digamos, nosotros queremos mostrar dos cosas. Primero, que tratados y controles se comportaron en forma similar pre-tratamiento, y después
poder defender el argumento de que en este momento no pasó ninguna otra cosa que afecte diferencialmente a los dos grupos. Esas son las dos partes del supuesto de identificación que nos van a interesar. Tengan en cuenta que esto es simplemente una regresión. O sea, nosotros estimamos esto y salvo que haya multicolonialidad perfecta, tengamos más parámetros de observaciones o alguna cosa rarísima, este parámetro delta, Stata siempre nos lo va a estimar. O sea, siempre va a tener un número para ese delta. El tema es si ese número lo podemos interpretar en términos causales o no. Esa interpretación causal viene dada por cuán creíble sea el supuesto de identificación. ¿Bien? Claro, en la medida en que vos podés aislar todo tipo de ruido y tener la certeza de que se ve solamente el tratamiento, más se le puede asignar esa caracterización de causal, digamos. Exacto, exacto. Claro, el punto que quiero hacer es que ustedes estimen algo como esto y obtengan un resultado en Stata no es suficiente para decir que eso es un efecto causal. Se tiene que cumplir el supuesto de identificación. Si no, el trabajo no es suficientemente creíble como para concluir que el efecto es causal. Entonces, ¿qué podemos hacer para validar un poco este supuesto de identificación? Bueno, todos los trabajos que apliquen un diferencias de diferencias clásico deberían tener un gráfico de este estilo. Que básicamente, ¿qué es? Es un gráfico del el promedio de la variable dependiente para los dos grupos. Cosa de poder evaluar gráficamente o visualmente si hay tendencias paralelas o no. Eso es lo mínimo que le vamos a pedir a cualquier estudio que haga diferencias en diferencias. ¿Bien? Y vamos a poder encontrar con varias cosas. Por eso les decía que es más fácil ver esto cuando tenemos múltiples periodos que cuando tenemos dos periodos nada más. Para dos periodos no podemos ver una tendencia antes, tenemos un punto nada más. Ahí hay que recurrir a algunas otras herramientas que iremos discutiendo, test de placebo, etc. Pero vamos a encontrarnos con muchas cosas, digamos. Podemos tener igualdad o diferencia en niveles, por ejemplo. Fíjense, la placebo tiene ese gráfico, pero acá lo que tenemos es igualdad en la tendencia, pero diferencia en los niveles. Es decir, el grupo de control está significativamente arriba del grupo tratado. Podría ser que estos dos grupos, digamos, se peguen uno con el otro. Digamos, mejor aún, pero la igualdad en niveles no es necesaria para diferencia en diferencias. Lo que es necesario es la misma tendencia. O, digamos, podemos encontrar un caso donde tengamos tendencias que no son paralelas. En ese caso, la triste verdad es que este setting que estamos analizando o que nuestro método de diferencias en diferencias no va a funcionar bien para ese setting o para ese contexto que estamos analizando y deberíamos pensar en aplicar alguna otra herramienta. Fíjense, por ejemplo, acá. Esto es un caso donde tenemos tendencias no paralelas. Bien, esto sacado de Gertler. Y acá lo que tenemos es... imagínense que somos Dios, ¿no? Y pudiéramos ver el efecto causal verdadero. Si nosotros a los tratados les asignamos el mismo comportamiento que a los controles, estamos estimando un efecto que es el incorrecto, porque el impacto verdadero está acá. ¿Bien? O sea, digamos, esto igual nunca lo van a poder observar en la realidad. Pero la idea es que si ustedes tienen algo como esto, dado que estos dos grupos no se comportaban igual antes del tratamiento, no me van a convencer de que se hubiesen comportado igual después del tratamiento. O sea, ¿por qué lo hubiesen hecho? ¿Bien? Esto, idealmente, es lo que no queremos encontrar cuando aplicamos DIF, pero bueno, es una cuestión de los datos, digamos. Digamos, no es culpa nuestra encontrar esto, es simplemente cómo se comporta la realidad. ¿Ok? Si hay diferencias mínimas, no hay problema, ¿no? Bueno, ahí está, digamos, es cuando se puede empezar a discutir, digamos. ¿Cuántas diferencias toleramos y cuánto no? Se puede hacer algún test, por ejemplo, se puede hacer un test estadístico de igualdad de medias, tipo un test T, y que eso lo resuelva, pero, digamos, siempre hay como algunos grises donde se puede discutir. Lo mismo pasa con experimentos, digamos. Suponete que vos haces un test de balance.
entre tratados y controles, para 10 variables, y encontrás que en una hay diferencias significativas, bueno, qué sé yo, una puede ser una cosa simplemente mala suerte o lo que sea. Te encontrás 2 variables de diferencias significativas. Bueno, qué sé yo, 2 hasta ahí pasa. Ahora, bueno, 3, 4, en algún momento tenemos que decir, no, bueno, che, pará, acá ya me parece que esta asignación ya habrá estado mal hecha. Pero siempre están, digamos, esos grises. Sí, tampoco hay que tener siempre, digamos, las tendencias, digamos, esto es un ejemplo armado, claramente, por eso son exactamente las mismas. Vamos a ver algunos casos con valores reales. De hecho, el paper de Abdul Razak que tenemos para ver les da muy bien las tendencias, pero no les dan perfectas tampoco. Y en su caso consideramos que está bien. Así que creo que ahí podemos ver un ejemplo un poco más realista. Ay, ¿qué pasa si las tendencias no son paralelas? Bueno, una cosa que es lícita es cambiar la forma funcional. Por ejemplo, si la variable que ustedes están usando, su variable dependiente, por ejemplo, tiene muchos ceros y algunos valores muy extremos, eso puede hacer que el gráfico tenga muchos picos y cosas sean difíciles, que ocurran exactamente igual en los dos grupos. Entonces uno puede, por ejemplo, suavizar un poco la variable graficando no i, sino el logaritmo de i. Esto es perfectamente lícito, no es un truco raro ni nada. Entonces, si las tendencias paralelas dan bien con el logaritmo de i, ustedes pueden aplicar diferencias de diferencias. Obviamente, si me van a mostrar tendencias paralelas con el log de i, cuando ustedes hagan la estimación, acá tiene que aparecer el log de i, no i, obviamente. Siempre tiene que haber un gráfico, o sea, siempre que hagan un diff and diff clásico, les van a pedir que haya un gráfico. Y si el gráfico no convence 100%, puede ser que les pidan algún test estadístico, un test T que después les puedo mandar cómo se hace, que es un test de igualdad de medias, digamos, súper sencillo. ¿Bien? Si tienen igualdad de niveles, hay algunos otros checks que se pueden hacer. Este igual no me interesa tanto, la verdad, porque un check medio raro. Esto sí me parece más interesante. ¿Qué le de los checks de placebo? Los checks de placebo no son propios de diferencias en diferencias, se pueden hacer siempre. Incluso para un trabajo puramente correlacional. Y pueden ayudar un montón. Sobre todo, para diff and diff pueden ser particularmente útiles cuando uno tiene 2 periodos nada más. Y no puede hacer el gráfico de tendencias. Entonces, la idea de los checks de placebo es mostrar que algo que no debería ocurrir, si nosotros estuviésemos estimando bien el efecto causal, efectivamente no ocurre. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? Si uno tiene varios periodos. Entonces, supónganse que nosotros tenemos algo como esto, ¿no? Perdón, algo como esto. Y estamos acá estimando un efecto significativo. ¿Qué podría ser un posible placebo? Bueno, mover el tratamiento a, en lugar del año 0, el año, no sé, -1. Si en el año -1 no pasó nada, si nuestro supuesto de identificación se cumple, si nosotros restringimos la muestra a este periodo con un tratamiento en este año, no debería haber ningún efecto significativo, ¿no? Si hay un efecto significativo, eso nos dice que están pasando otras cosas en la muestra que afectarían diferencialmente a los grupos y eso es un problema. Otra posibilidad es usar grupos que no deberían ser afectados por el tratamiento. Por ejemplo, volviendo a Cardy-Kruger. Imagínense que ellos lo que van a encontrar es que hay este efecto negativo sobre el desempleo no parece ocurrir. De hecho, en alguna especificación hasta pasa lo contrario. Ahora, supónganse que encontramos que el salario mínimo tiene algún efecto positivo en alguna variable que nos interese. Bueno, es un poco lo que les decía antes. Un placebo posible sería ver si ocurre lo mismo con un grupo de altos ingresos. Claramente los grupos de altos ingresos no deberían ser automáticamente o directamente afectados por el salario mínimo. Por tanto, si encontráramos que acá esto tiene un efecto para los grupos de salarios altos, eso sería evidencia de que está pasando algo más en la muestra.
o que está pasando algo más además del tratamiento. Porque no hay motivo para pensar que el salario mínimo afecta a esta gente. Bien, o sea, lo que esperamos de todos los checks de placebos es que todos nos den no significativos, ¿no? Y eso nos puede ayudar a validar el supuesto de identificación. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? Por ejemplo, para dar ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo sobre el efecto de las campañas políticas, con el caso de lo que fue la caravana de Sí se puede de Macri en 2019, que fue, digamos, luego de perder en las PASO, es como una gran, digamos, es un mes entero de actos en ciudades de todo el país para tratar de remontar la elección. Entonces, ahí lo que tengo son dos momentos en el tiempo. Es la elección de las PASO y las elecciones generales. ¿Quiénes son los tratados? Las ciudades que fueron visitadas por Macri en ese mes y los controles las que no. Ahí no puedo ver tendencias paralelas, porque digamos, mi outcome de interés es el resultado electoral. Eso lo observo en las PASO y en las generales. Entonces, un placebo que hago, o sea, yo lo que quiero decir es que no pasó nada, no pasa nada en el medio más que el tratamiento que afecte diferencialmente a los grupos. Y un placebo que hago es agarrar estas mismas ciudades y compararlas antes y después, pero no con la elección nacional, sino con las elecciones provinciales que fueron antes de la PASO nacional. Si yo efectivamente estoy estimando bien el efecto causal y podemos considerar que en mi muestra el efecto del tiempo es el mismo, bueno, no debería encontrar que hubo diferencias entre PASO y generales entre estas ciudades para las elecciones a gobernadores previas. ¿Entiendes la lógica? Profe, ¿y si cambió el nivel de participación? Digo, porque mucha gente por ahí de las PASO no va a votar, por ejemplo. ¿Es hipotético o lo estás haciendo o lo hiciste en serio? Voy a dar las dos preguntas. La participación podría traerte problemas en el caso que la participación cambie diferencialmente, o sea, más alto o más baja en el grupo de tratados que en el de control. Si la participación de las PASO generales te aumenta más o menos igual entre los dos grupos, eso lo estarías controlando. O sea, lo que te preocupa son esas cosas que puedan afectar en el medio a un grupo más que a otro. Y yo otra pregunta, sí, no, efectivamente lo estoy haciendo. Todavía está en etapa bastante embrionaria, como para obligarlos a leerlo, pero lo estoy haciendo, sí. Si tengo algún avance antes de que termine este curso, se los muestro. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, mi punto es, si ustedes encuentran tendencias paralelas que les dan muy bien, posiblemente no los molesten mucho más con el tema de la identificación. Ahora, si a veces las tendencias no dan súper bien o tienen solamente un periodo pretratamiento, es bueno pensar, por ejemplo, este tipo de checks. Como sea, para mostrar cosas consistentes con un supuesto de identificación que se estaría cumpliendo. ¿Estamos? Bueno, después hay otros checks que se pueden hacer o que pueden aparecer en la literatura. Hay algunos trabajos que lo que hacen es una tabla de balance, como la que vimos para el paper de Duflo, un caso de experimentos, entre las características del grupo de tratados y grupo de control. Esto se puede hacer, no hay nada malo. El tema es que si el balance nos da mal un experimento aleatorio, eso es señal de que la asignación aleatoria se hizo mal y es un problema. En diferencias, que haya diferencias entre los tratados y controles no es necesariamente un problema. Fíjense que acá estos grupos son distintos en niveles y posiblemente sean distintos en características propias. Ahora, mientras esas características no cambien diferencialmente entre los dos grupos en este periodo de tiempo, eso no nos afecta a los resultados. Por tanto, hay trabajos que lo hacen. A mí me parece que esto no aporta mucho. Generalmente en un trabajo de Defendir, pero pueden ponerlo o si alguien se los pide, lo meten ahí, no pasa nada. Otra cosa con lo que se llaman First Stage Effects, que esto lo vamos a entender un poquito mejor cuando veamos variables instrumentales, seguramente.
Bueno, la clásica, digamos. Distintas formas funcionales, distintas muestras, análisis de heterogeneidad, digamos, son todas cosas que pueden ir haciendo nuestro resultado más robusto. Ahora, fíjense que hasta acá estuvimos discutiendo más que nada la parte de tendencias paralelas, ¿no? Nosotros habíamos dicho que hay otra parte del supuesto de identificación, y es que no haya pasado nada que coincida temporalmente con el tratamiento y pueda afectar a los dos grupos por igual. A veces la gente se olvida un poco de esta parte del supuesto, y es en parte porque esto es más difícil de testear, ¿no? Porque, digamos, es difícil mostrar algo que no pasó. ¿Qué es lo que generalmente se hace acá? Depende de las unidades que uno tenga, se puede discutir, se puede hacer análisis del contexto, digamos, en el que pasó el estudio. Por ejemplo, no me acuerdo cuánto esto hace en Cardy-Kruger, pero en un trabajo como este, para defender esta parte de supuesto de identificación, yo el argumento de que no hubo ningún cambio, digamos, grande a nivel de la legislación laboral en ambos estados, que no hubo un crecimiento del PBI muy distinto en un lugar que en el otro, que no hubo ningún shock económico raro en un lugar, en un estado sí y en otro no, que no se instaló ninguna nueva cadena de comida rápida, que no quebró ninguna cadena de comida rápida si en un estado sí y en otro no, etc. ¿Bien? Digamos, muchos de estos trabajos tienen mucho argumento también. Hay test estadísticos, etcétera, y después es saber venderlo, digamos. Usar evidencia descriptiva, ejemplos, teoría, y todo lo que ustedes puedan para defender el supuesto de identificación. ¿Estamos acá? ¿Preguntas? No nos debe quedar tantísimo de la clase. ¿Prefieren que sigamos? Así los dejo terminar un poco más temprano, ya que es viernes. De una. Como prefieras, Sí, sí. sí, mejor. Perfecto. Perfecto. Vamos así, tampoco les estiro tanto esto. En tu ejemplo, perdón, te hago una pregunta que me quedé bollando con ese paper que estás haciendo. En tu ejemplo, por ejemplo, imagínate que Alberto Fernández nos sale y dice el dólar a 60 está ahí bien, y hace lo que le reclamaban varios del kirchnerismo más duro, que es deja que esto dispare y se explote hasta donde sea, para que estos tipos no sobrevivan. Ahí tenés un efecto, ¿no? Bueno, Que hace que toda la crisis del balance de pago que generó la pérdida de poder adquisitivo y demás, frene. Hay ahí un cambio de expectativas, ¿no? Que se bueno, lo puedes atribuir a... uno de los temas que tenemos es que entre las PASO y las generales, sí, digamos, se da esto que sube el dólar, las acciones se destruyen, digamos, como que hay un shock económico, al menos en los mercados financieros, bastante fuerte. Hay mucha inflación al mes siguiente. O sea, nosotros lo que hacemos son dos cosas. Primero es, controlamos tenemos unas medidas mensuales o sea, nuestra unidad de análisis es lo que es el departamento, digamos, que es una unidad, digamos, más chica de la provincia. O sea, controlamos por salarios reales y por nivel de desempleo a nivel departamento, antes y después, o sea, para las dos elecciones. Y después el argumento que hacemos es que si bien hubo muchos problemas a nivel macroeconómico, no nos parece obvio que las ciudades que fueron tratadas hayan sido más afectadas que las que no por esto. Es algo que estamos considerando, digamos, cómo nos puede afectar, pero, digamos, qué sé yo, las ciudades que visitó Macri, que son las afectadas, son ciudades más grandes, por ejemplo. O sea que ahí habrá que ver si no podrían ser más o menos afectadas por este shock. Entonces ahí es cuando tratamos de controlar por, digamos, desempleo y salarios. No es el mejor control posible, pero sí, digamos, lo que está diciendo vos está bien. Eso no nos podría traer un problema, digamos, si no estamos controlando bien por eso. ¿Bien? ¿Alguna otra cosa? Bueno, temas de inferencia. Básicamente es, ¿qué hacemos con nuestros errores estándar? Bueno, como verán, diferencias en diferencias es básicamente un panel.
es seguir a las mismas unidades a lo largo del tiempo. Por tanto, en términos de inferencia, medio que valen las mismas conclusiones que vimos la vez pasada. ¿Qué es lo que dijimos? Cuando trabajamos con paneles, generalmente hay que considerar usar errores clusteriados. ¿A qué nivel clustereamos? Esa es una decisión que hay que tomar. Bueno, generalmente se hace el nivel en el que se asigna el tratamiento. Entonces, en este trabajo les decía de ejemplo de las elecciones en Argentina, nuestra unidad de análisis es el departamento, nosotros seguimos a los departamentos en 2 periodos, por tanto, clustereamos los errores a nivel del departamento. Esto se los voy a aclarar porque Cunningham hace una cosa, digamos, unas aclaraciones medio extrañas acá. Él va a recomendar, o sea, a veces se pueden hacer 3 cosas con inferencia en paneles, en diferencias. Una es clusterear a nivel de la asignación del tratamiento. Perfecto. Esto lo veníamos discutiendo, no hay problema. ¿Qué problema puede aparecer con esta estrategia? Supónganse que ahora estamos viendo el ejemplo de Cardy-Kruger, ¿no? Ahora, ¿a qué nivel se asigna el tratamiento ahí? El tratamiento no se asigna a nivel de local de comida rápida. Se asigna a nivel del estado, ¿no? ¿Y cuántos estados tenemos? 2 estados. Entonces tenemos 2 clústeres nada más. 2 clústeres es poquito, la verdad. Si les interesa en la literatura, digamos, me metemos más en esto, hay ciertas recomendaciones sobre más o menos qué nivel de clústeres es suficiente, qué nivel de clústeres es deseable. Es un poco arbitrario, siempre pone un límite, pero esto es como todo, digamos. No sabemos cuándo una muestra es grande, pero sabemos que una muestra de 17 observaciones es chica. Lo mismo acá. Bueno, no sabemos cuál es el nivel óptimo de clústeres, y qué sé yo, medio complicado. Ahora, lo que podemos asegurar es que 2 clústeres es poquito. Entonces, ahí, si tienen un caso como ese, puede ser útil aplicar alguna técnica de bootstrap, como hemos discutido la vez pasada. No vamos a meter tanto con esta parte de inferencia, que se llama teoría econométrica, pero si quisieran hacer algún estudio de este estilo, donde tienen poquitos clusters, podemos discutirlo y podemos considerar aplicar un método de inferencia, no el clásico, no el clásico de clusters, sino hacer algún ejercicio de, de bootstrapping. En particular lo que se llama block bootstrapping, que es un bootstrap que tiene en cuenta esto de que tenemos unos pocos grandes bloques donde se asigna el tratamiento y otros donde no. ¿Bien? Y se implementa en Stata bastante fácil. La tercera cosa que nos dice Cunningham es, supongamos que no tenemos muchos datos pre y post tratamiento, o sea, dice, bueno, podemos agregar esto, o sea, hacer un promedio de todas las observaciones pre y de todas las observaciones post, y estimar esto como si fuese un diff-en-diff 2x2. Yo les voy a ser totalmente honesto, nunca entendí muy bien qué es lo que quiere decir Cunningham con esto. O sea, yo quisiera hacer una lectura que no es la correcta, porque me parece una locura hacer esto simplemente por un tema de inferencia. O sea, es cambiar tu muestra un montón. Digamos, es agregar, no sé, 10 años que tenías pre y 10 años post, todo a una observación, simplemente para lidiar de alguna forma con la inferencia, digamos, no... Salvo su pregunta de investigación, ¿de verdad lo lleve a hacer esto? No hagan esto. O sea, si tienen suficientes clusters, clusteren como Dios manda, ningún problema. Si tienen muy poquitos, aplicamos alguna variante de Bootstrap y eso es suficiente. ¿Bien? Se aclara más que nada para que no se queden con esta tercera cosa rara que dice Cunningham, que yo creo que ni él la entendió. Entonces, básicamente, de diferencia no vamos a dar mucho más porque, ya les digo, aplica básicamente lo que vimos en paneles, porque diferencia de diferencias básicamente es un panel. Es un panel con una interacción. Preguntas sobre esto a nivel conceptual. Profe, y si Sí. tuviese, por ejemplo, más provincias y tengo provincias tratadas, ¿no? Y provincias que no, pero que esas mismas provincias tratadas, el tratamiento no fue en el mismo momento del tiempo. Bueno, eso es lo que vamos a ver la próxima clase, que es lo que se llama Two-Way Fixed Effects. Ahí lo que vamos a ver es un modelo generalizado para cuando el tratamiento, cuando distintas unidades tratadas son tratadas en distintos momentos del tiempo. Sí. Eso lo vamos a ver aparte porque eso lleva unos métodos un poquito distintos.
Bueno, la pregunta entonces, ¿y cómo podemos hacer para aplicar esto en Stata? Súper fácil. O sea, lo primero que tenemos que hacer es avisar a Stata que esto es un panel. Recuerden que Stata no se va a dar cuenta si lo que ustedes le meten es un panel o no. Ustedes se lo tienen que decir. Entonces, XTZ, imagínense que nuestras unidades son estados y la temporalidad de nuestra base está en años. Entonces le decimos a Stata que nuestro panel está definido de esta forma. Entonces, lo que necesitamos es una variable que sea igual a 1 para todas las unidades tratadas, que acá en este ejemplo vamos a llamar treated. Ahora esto igual se va a mostrar un ejemplo con una base, ¿eh? Y otra unidad que tome el valor de 1 a partir del momento que se asigna el tratamiento. Vamos a llamar treatment. Acá son dos variables que ustedes tienen que crear o que necesitan tener en su base ya. ¿Bien? Por ejemplo, si tuvieran... imagínense que tiene una base como la que tienen acá, Harry Kruger. Entonces, ustedes van a decir que treated es igual a 1 si la unidad está en Nueva Jersey y 0 si está en Pensilvania. Y van a decir que treatment es igual a 1 si el periodo es post-tratamiento y 0 si el periodo es pre-tratamiento. Nada de otro mundo. Una vez que tengan eso, pueden crear su variable, su variable de interés, que la pueden llamar de cualquier forma. Yo acá la llamo did para que sea bien claro. Esta va a ser la variable que nos va a medir el efecto causal, que básicamente es la interacción entre estas dos. ¿Ok? Y esto ustedes después lo pueden estimar como un panel de forma bien sencilla con xtreg, donde van a tener xtreg, la variable dependiente, did, y yo casi para acostúmbrense a agregar los componentes, digamos. Después Stata va a ver que les va a dropear alguna cosa, pero no pasa nada. Did, la variable que nos interesa, treated y treatment, que son los términos constitutivos de interacción, variables de control si tienen, pero no son necesarias. Acá hay efectos temporales con el i.year y efectos fijos a nivel de la unidad con la opción FE. ¿Bien? Vamos a ver cómo funciona esto con una base. Déjenme que cambio lo que les estoy compartiendo para que lo puedan ver. Vamos a dejar de compartir primero y ahora vamos a compartir la pantalla. Bien, ya están viendo el Stata, ¿no? Perfecto. Esta base que les subí acá ya lo tienen en el Drive. Esto es una base de este paper de Michael Sances y Hye-Yang Yu, que lo que hacen es analizar los efectos, digamos, políticos del fracking en Estados Unidos. Ellos lo que van a ver es que los descubrimientos de pozos de fracking llevaron a un aumento, entre varias cosas que van a mostrar, pero una de ellas es que llevaron a un aumento en las contribuciones de campaña a los republicanos, son el partido que generalmente defiende, digamos, la producción de petróleo, etcétera, pero que no tuvieron el mismo efecto para las contribuciones para los demócratas. Y que por eso entonces, digamos, los descubrimientos de fracking favorecieron electoralmente a los republicanos. Bien, esa es un poco la historia del paper. Se lo subo, no porque lo tengan que leer, pero simplemente la pueden chequear resultados o si les interesa. Y esta es la base que usan los autores. Fíjense, si vamos acá al editor de datos, vamos a ver que su unidad de análisis es el zip code, que es el código postal. Es una unidad geográfica bien chiquita. Y esa es el zip code / año. Van a ver que los años acá son impares porque, digamos, por ciclo electoral, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que van a tener acá? Ellos van a tener una variable que se llama frac, que es igual a 0 para los controles e igual a 1 para los tratados. ¿Quiénes son los zip code tratados acá? Son los que en algún momento de la muestra tuvieron un pozo de fracking. Y 0 son los que nunca registraron ningún pozo de fracking. O sea, todos estos zip codes son controles. Controles. Vamos a buscar. Por ejemplo, acá tenemos este zip code, el zip code 133332, es un zip code que es tratado. Bien, o sea, esta va a ser nuestra variable que identifique a los tratados y a los controles. Después, acá tienen, digamos, las variables dependientes. Esto es la cantidad total de contribuciones de campaña. Esta es las contribuciones a los republicanos y esta a los demócratas. Y después hay unas otras variables, otros indicadores, etc.
Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bien. Abrimos la base. No, perdón, esto no es. Esto es. No, esto es de gente de doctorado. Denme un segundo porque lo que me pasé. Está el otro archivo, perdón, Denme un segundo. Bueno, igual en ese lo tengo, pero lo tengo más enquilombado. Ya se lo muestro. Qué difícil es todo, ¿eh? Ahí estamos. Esto es lo que le subí, esto lo tiene subido al Drive. Entonces, abrimos la base, le decimos a Stata que esto es un panel. Bueno, esto funciona. Bien. Ese, Strongly Balance, del 2000 a 2014. Esto tenemos gaps porque ya les digo, tenemos años pares solamente, son los años de elecciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solamente esto es algo bien particular de la base, pero nos vamos a quedar con las observaciones que tienen high fracking igual 1. ¿Qué es esto? Esto nos dice, nos estamos quedando con las observaciones solamente de los 7 estados donde la producción de fracking es muy alta. Es decir, no estamos incluyendo a estados que prácticamente no tienen fracking. Hacemos esto y nos quedamos con la parte más chica de las observaciones. Entonces, fíjense, ¿qué necesitamos nosotros para nuestra diferencia de diferencias? Necesitamos una variable que identifique tratados y controles. Ya la tenemos, esta variable frac. Necesitamos una variable que determine el momento del tratamiento. ¿Qué es lo que van a hacer Sánchez y Yu en este paper? Ellos van a hacer argumento de que recién en el 2005 la tecnología fuera suficiente como para que el fracking se vuelva una industria económicamente viable. De hecho, creo que tienen un gráfico acá, fíjense. Esto es el número de pozos, la cantidad de miles de pozos de fracking en el tiempo. Fíjense que esto es prácticamente cero y empieza a explotar en el año 2005, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir, lo que ellos toman, es el 2005 como su año de tratamiento. Entonces, vamos a crear nuestra variable post, vamos a decir, bueno, generamos una variable post que sea igual a 0 y reemplazame post igual a 1 para todos los años que sean mayores o iguales a 2005. Y con esto nos generamos nuestra variable temporal. Y acá esta va a ser nuestra variable de interés. Esto sería lo mismo que si la llamáramos, por ejemplo, si la llamáramos DID. O para decir con la misma notación de antes. ¿Ok? Entonces, creamos esta variable, creamos nuestra interacción y ya podemos estimar el efecto para las contribuciones. Para los demócratas se termina con D y para los republicanos se termina con R. Fíjense que acá no hay variables de control porque digamos, los zip codes son unidades muy chiquitas y no hay una base digamos, que tome, no sé, empleo todos los años. Nosotros estimamos esto. ¿Y qué es lo que tenemos? Una salida de Stata que tiene esta pinta. Número de observaciones, número de grupos. Fíjense, errores estándar ajustados por 5.700 clusters, que es la cantidad de zip codes que tenemos. ¿Y qué es lo que nos va a interesar de esto? Lo que nos va a interesar es el coeficiente asociado a DID. De hecho, muchos trabajos van a ver que solamente se va a reportar eso. ¿Qué es lo que encontramos acá? Un efecto que no es significativo, ¿no? Fíjense el p-value, o el intervalo de confianza, o el estadístico t. No encontramos ningún efecto que sea significativo para las contribuciones a los demócratas. ¿Qué pasa con las demás variables? Fíjense, esta variable frac nos está omitiendo. ¿Por qué? Porque nosotros al incluir efectos fijos a nivel del zip code, eso termina siendo perfectamente colineal con la variable frac. Por eso es que Stata nos la va a omitir. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. Es justamente lo que esperamos que pase. ¿Por qué no se omite post, entonces, si estamos incluyendo efectos temporales? Bueno, porque Stata está eligiendo dropearnos alguna variable de acá, en lugar de dropearnos post. Pero sería lo mismo. Bien, o sea, cuando estimen esto, no se preocupen de que Stata les dropee algo acá, porque es natural. Lo que vamos a mirar es solamente esto. ¿Preguntas hasta acá?
Bueno, ¿y qué pasa si estimamos el efecto para las contribuciones para los republicanos? Acá vamos a tener que efectivamente hay un efecto que es positivo y que es significativo. Fíjense que aparte es muy significativo, ¿no? P-value muy, muy bajo, un t estadístico enorme. ¿Y cómo se interpreta esto? Esto lo que está diciendo es que tener fracking está asociado a un aumento en un aumento de 36% en las contribuciones a los republicanos. ¿Por qué por porcentaje? Pues esta variable está en logaritmo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta acá? Entonces ven que esto es súper fácil de hacer, es como estudiar un panel. Ahora, lo que nos falta es cómo ver las tendencias paralelas, ¿no? Y eso lo pueden hacer bien fácil con este comando que es lgraph. Entonces, lo que van a hacer ustedes acá es lgraph, la dependiente, que es lo que quieren graficar, o sea, lo que va en el eje de las Y, el tiempo, en el eje de las X, y acá van a decir que se dividan dos grupos. ¿Por qué usamos la variable frac acá? Pues la que nos separa tratados y controles. O sea, queremos una línea para tratados y una para controles. Y con Xline van a tener una línea, una recta que les va a separar el momento pretratamiento de posttratamiento. Entonces, fíjense qué pasa cuando hacemos esto. Nos da este gráfico, donde rojos son los tratados, o sea, los que tienen un pozo de fracking, y azul los controles. Fíjense que la tendencia es exactamente la misma. No, aquello acá cambia un poquito, pero son bastante parecidos grupos pretratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, parecería ser que pretratamiento, esto del ajuste da bastante bien. ¿Y qué pasa post-tratamiento? Estos grupos se separan un montón. Y acá es donde vemos ese efecto grande que estamos estimando antes. ¿Todos lo ven esto? ¿Y qué pasa? Esto para los republicanos. ¿Qué pasa para los demócratas? Fíjense que acá tenemos los más parecidos ejemplos que veíamos en las diapositivas, ¿no? Vemos que las tendencias son bastante paralelas, dan bastante bien. Y salvo un pequeño salto acá, no vemos grandes cambios, ¿no? Como las diferencias que estaban acá pre-tratamiento, medio que se mantienen post-tratamiento. Está bien, acá es un poquito más amplia la diferencia, pero no llega a ser significativa. Bien, entonces, con esto pueden estimar, o sea, con esto se arman sus variables. Puede ser que ustedes la variable frac no la tengan, así que tendrán que armarla. Con esto hacen las estimaciones y con esto hacen sus gráficos de tendencias paralelas. ¿Bien? Súper fácil esto. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta es la forma de hacer esto a mano, que es un poco la forma que más artesanal, digamos, que a mí me gusta un poco más. Pero es cierto que hay un comando nuevo que también nos ayuda a hacer estas cosas. ¿Qué es este comando? XDAT regress, no es. Sí, exacto. Bien. Ustedes, no, para el TP pueden hacerlo de esta manera o pueden hacerlo de esta. Van a llegar si lo hacen bien, van a llegar exactamente a los mismos resultados. Porque hacen exactamente lo mismo. Este comando xtd regress creo que tienen que instalarlo y creo que tienen que tener Stata 16 o por lo menos 17 para poder usarlo. Pero ¿cómo funciona esto? Se En la instala. 17 viene ya preinstalado. Ah, el 17 ya viene. Listo, perfecto. Entonces, si tienen el 17 ya lo van a tener. No me acuerdo si funciona con el 16, si ahí tienen que instalarlo aparte, pero no lo recuerdo. Pero sé que hay otro que es similar, que funciona para la 16, que ese sí tienes que descargarlo. Ok. Bueno, si alguno no puede usar este, me avisa y chequeo cuál es. Porque ahora la verdad que no me acuerdo, pero cualquier cosa me avisa y lo buscamos. Esta es la sintaxis, bien sencilla, digamos, es el nombre del comando, la dependiente, variables de control en caso que las vayan a usar. Acá va un análogo a la variable dir que teníamos antes, o sea, esto, la interacción. Y acá le aclaran cuáles son los grupos y cuál es el tiempo. Esto ya automáticamente incluye efectos fijos y efectos temporales
y ya automáticamente clusterea los errores en base al grupo, digamos, al grupo. ¿Bien? Entonces, lo que ustedes meten acá es lo que ustedes están metiendo en XTZ. La misma variante. Y después, o sea, esto les va a dar los resultados, y para ver tendencias paralelas, lo que está bueno es que tiene estos dos comandos post-estimación. Entonces, si esto lo tengo armado para un ejemplo ficticio, que es el ejemplo que viene en el help file, pero es como para que no tengan dos exactamente iguales. Si ustedes aplican esto, van a obtener algo como esto, ¿ven? Una salida como esta, donde este ATET, este es el efecto nuestro DID, digamos, nuestro efecto asociado a DID, con su error estándar, sus T, sus p-values, su intervalo de confianza. No le voy a mostrar el resto de las cosas, pero no interesan, porque lo que nos interesa es solamente este efecto. ¿Bien? O sea, esto es el coeficiente y toda la información asociada a esta variable, que es nuestra variable de diferencia de diferencias. Y si ustedes después aplican los comandos post-estimación, van a obtener estos gráficos, que esto es un gráfico perfectamente análogo al que vimos antes, un gráfico que es descriptivo solamente, que ya se los estima, digamos, con quién es el tratado, quién es el control, y con la línea en el momento del tratamiento. Y van a tener el gráfico digamos, de tendencias lineales. Este gráfico es exactamente lo mismo que este, nada más que les está como rescalado. Es como que está quitando esta diferencia de base. Como si estimaran esto con una dummy, digamos, como para controlar por esa diferencia de base. Bien, es una rescalación simplemente. Bien. Y digamos, lo que está bueno, esto si hacen stat trend plot, les salen los gráficos, y si hacen stat p-trends, lo que van a tener es esto, que es lo que les comentaba antes, que es un test estadístico de igualdad de tendencias. Fíjense, acá la hipótesis nula es que las tendencias pre-tratamiento son paralelas. Entonces, ¿qué es lo que queremos acá? Queremos que no se rechace esta hipótesis, ¿no? Queremos aceptar H0, la hipótesis nula. Y si vemos acá, el p-value es muy grande, por tanto no se rechaza la hipótesis nula, y esto se evidencia en favor de tendencias paralelas. ¿Ok? ¿Y el otro qué era? El primer stat. El primer stat es el stat trend plot, que lo que le da son estos gráficos. Sí. Ok, gracias. Entonces, el TP pueden hacerlo de cualquier forma, y para sus trabajos, digamos, es lo mismo, digamos. Una solamente es más a mano que la otra. Fíjense lo que prefieren, los dos bien aplicados van a estar bien. Y básicamente es esto, digamos. Con esto que vimos hoy pueden, digamos, aplicar diferencias de diferencias sin ningún tipo de problemas. ¿Preguntas sobre Stata o sobre lo que vimos hasta acá? Bien. Bueno, si les parece, entonces ahora vamos a ver el caso de aplicación, donde vamos a discutir algunas de estas cositas que fuimos viendo. Y con eso estaríamos por hoy. Así que vamos a seguir así. No tiene mucho sentido hacer un recreo de 15 minutos para después seguir 25 minutos más. El trabajo de Abdul Razak está bastante bueno y es bastante claro. Es más por eso, digamos, que lo incluí más que por otra cosa. Básicamente lo que los autores quieren ver son las consecuencias electorales del dinero en la política. Y lo que van a hacer es aplicar un modelo de diferencias en diferencias, usando como tratamiento lo que fue un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, muy conocido en su momento, que se conoció como Citizen United. Lo que ellos van a hacer es analizar las elecciones estatales, se van a analizar a los estados en el tiempo, y lo que van a encontrar es que lo que se llama el outside spending, que es el gasto en publicidad, que es el gasto que este fallo judicial permitió, terminó aumentando las chances electorales de los republicanos. ¿Bien? Entonces, un mínimo contexto para que sepan de dónde sale este trabajo. En 1947 tenemos lo que se le conoció como la Taft-Hartley Act, que básicamente le prohibía a las corporaciones y a los sindicatos usar sus fondos propios para apoyar a los candidatos a nivel federal.
¿Por qué se hacen estas cosas, digamos? Porque el miedo que se tiene es que si nosotros dejamos que las corporaciones, los sindicatos, metan grandes cantidades de dinero en la política, se empieza a diluir esta idea de una persona, un voto. Bien, esta idea democrática de que el voto de todos vale lo mismo. ¿Qué pasa? En el 76, la Federal Election Commission va a poner nuevos límites a las contribuciones de campaña que van a ser dictados sin efectos por la Corte Suprema. En 2002 se llega a un acuerdo bipartidista, el cual prohibía lo que se llama el outside spending, que es que empresas, sindicatos o incluso, digamos, no sé, grandes fortunas inviertan en publicidad en favor de un candidato o de otro. ¿Qué es lo que pasa? Esta ley es llevada a la Corte un par de veces sin éxito, hasta que finalmente creo una ONG o un grupo de lobby, no recuerdo exactamente, llamada Citizens United, lleva un caso a la Corte Suprema y ganan. Y lo que hacen es dejar sin efecto la Bipartisan Campaign Finance Reform Act, lo cual habilita el outside spending en las elecciones de Estados Unidos. ¿Bien? Es un poco la historia detrás de esto. ¿Qué es lo interesante? Antes de Citizens United, de este caso de la Corte Suprema, había algunos estados que tenían límites para el outside spending y otros que no. Entonces lo que tenemos es que en 2010 hay algunos estados que no cambian su situación porque no tenían restricciones para sus propias elecciones estatales. Eso van a ser nuestros controles. Y otros estados que sí tenían restricciones y que ahora la Corte Suprema las volteó. Por tanto, eso van a ser nuestros tratados. ¿Bien? Entonces, acá tienen en blanco los controles y en color van a tener los que van a ser los tratados. Hay dos colores porque algunos estados prohibían a corporaciones y sindicatos y otros creo que solamente a corporaciones o algo así. Pero básicamente todos los que no están en blanco son tratados y fueron afectados por el fallo de la Corte Suprema. Entonces, tenemos un tratamiento en un momento del tiempo, tenemos un grupo no afectado y tenemos un grupo sí afectado. O sea, da perfecto para aplicar diferencias en diferencias. Donde la unidad va a ser el estado / elección. Esa es la unidad de análisis. ¿Ok? Si de momento se pierden, me avisan, ¿eh? Entonces, previo a Citizens United tenemos 23 estados con restricciones y 27 que no. Vamos a una muestra de 48 estados, se dejan afuera, creo que se deja afuera Maine porque tiene una legislatura que es como unicameral y no partidaria, y no tan partidaria y medio rara, y a un caso más que ahora mismo no lo recuerdo. Entonces van a analizar 48 estados de 1990 a 2018. Tratamientos en 2010, entonces tenemos muchos periodos pretratamiento y un par de elecciones post-tratamiento para ver el efecto. Vamos a comparar la trayectoria de ambos grupos antes y después de Citizens United. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Y esta es la ecuación que voy a estimar, que es algo perfectamente análogo a lo que estábamos viendo antes. Esta es la dependiente. O sea, primero vendrás un panel, ¿no? Panel que varía a nivel de S, estado, y T, año o año de elección, si quieren. Esta es la dependiente, es el porcentaje de votos a los republicanos, es la variable principal. Después en el trabajo van a usar otras medidas como ideología o polarización de las legislaturas. Y beta va a medir el efecto causal de interés. ¿Por qué? Porque es la interacción entre la variable que identifica a los tratados, es esto band state, fíjense que varía solo a nivel del estado, que es igual a 1 para los estados eventualmente tratados. Es decir, para los que tenían restricciones al outside spending antes de Citizens United. Y esta variable sin un identifica el aumento del tratamiento. Es igual a 1 para todos los años desde 2010, que es el año del fallo Citizens United. Tenemos efectos fijos a nivel estatal, tenemos efectos fijos temporales y tenemos el término RO.
Fíjense, ¿por qué no estamos incluyendo como variables separadas bound state y sin un? Las podemos incluir, pero ya les digo, esa información ya está metida acá. Por tanto, los resultados, si lo incluyen en la estimación, van a quedar exactamente iguales. ¿A qué nivel se asigna el tratamiento? Está bien, digamos, es un fallo de la Corte Suprema, que es un fallo nacional. Pero el que seas afectado o no, eso está dado a nivel estatal, ¿no? O sea, el tratamiento se asigna a nivel del Estado. Entonces vamos a clusterear los errores a nivel del Estado. Fíjense que, digamos, esta es la misma, es básicamente lo que vimos en clase, especificación que vimos en clase, y esto ustedes perfectamente lo pueden replicar. Antes de pasar a los resultados, Abdul Razak y compañía nos van a mostrar evidencia sobre el supuesto de identificación. Y fíjense, acá lo que están haciendo es ver tratados y controles en el tiempo, y acá es el porcentaje de votos a los republicanos, ¿no? Fíjense que el ajuste esto es para el Senado estatal, ¿bien? Para el Senado de cada provincia. Bueno, de vuelta, ¿son perfectamente paralelas tendencias? No, pero la verdad que les da bastante bien pretratamiento. O sea, se mueven muy parecido, hay muy pocas diferencias, como que la verdad que da bastante bien. Y lo que observamos es una gran diferencia post-tratamiento. Lo cual esto es señal ya de lo que vamos a encontrar en las tablas de regresión. Nos van a mostrar esto para el Senado y esto para la Cámara Baja. Fíjense que el efecto, o sea, post-tratamiento para cámara baja parece más chico, pero acá el ajuste de las tendencias es todavía mejor. O sea, al menos porque parecería tener más volatilidad el Senado, ¿no? Pero digamos, acá les da todavía mejor. Esto está publicado en Electoral Studies, que digamos, es una revista que es re buena, así que, digamos, respondiendo a la pregunta de antes de, bueno, puede haber algunas pequeñas diferencias en las tendencias. Bueno, parecería ser que sí, digamos, parecería ser que con estas pequeñas diferencias la gente se lo sigue creyendo, el different. ¿Bien? Estos son los resultados principales. Ya les digo, en el trabajo van a probar muchas cosas, pero lo que incluye en la tabla, lo que nos muestran, es el coeficiente de la interacción, ¿no? Que es el coeficiente que nos interesa. Que fíjense que en la mayoría de las especificaciones es significativo y es positivo. Y nos muestran distintas especificaciones, digamos. Acá incluyen efectos fijos y efectos a nivel temporales. Acá van a incluir algunas tendencias específicas, esto no me interesa mucho, bueno, no cambia mucho los resultados. Esto es para el Senado provincial o estatal y esto es para la Cámara Baja provincial. Entonces lo que vemos es que a grandes rasgos parecería ser que Citizens United está asociado a un aumento, digamos, fíjense, digamos, de 4.2%, 5.6%, o sea, un aumento importante bueno, digamos, acá es más chico, digamos, 2%, 3 y pico por ciento, en la cantidad de votos que sacaron los republicanos. ¿Todos me siguen hasta acá? ¿Qué más van a hacer los autores? O sea, acá vimos las tendencias paralelas y vimos que funciona bastante bien. Ahora, hay otra parte del supuesto de identificación y es, ¿no podría haber pasado alguna otra cosa en 2010 que haya afectado diferencialmente a algunos estados y que haya mejorado la suerte de los demócratas, de los republicanos? Bueno, la elección del 2010 es la primera después de la Gran Recesión y es la primera de, digamos, de la presidencia de Obama, que si bien fue, digamos, muy popular, en los círculos más republicanos generaba bastante rechazo Obama. Ese periodo coincide con el auge del Tea Party, que fue, digamos, un movimiento como ultraconservador dentro del republicanismo. Entonces, lo que van a tratar de hacer es decir, bueno, ¿qué otras cosas podrían haber pasado en el 2010 o en este periodo que puedan sacar los resultados? E intentar ir controlando por ellas. Por ejemplo, nos dicen, bueno, mira, quizá en estos estados tratados el Tea Party fue más importante y eso llevó a más votos para los republicanos. Entonces, una de las cosas que van a controlar es por cantidad de asistentes a las protestas o a los meetings del Tea Party. O es controlar por la importancia de este movimiento. Y aún controlando por eso, el efecto de Citizens United
parecería seguir siendo significativo. Otra cosa que llamó Red Map, que era un cambio en la estrategia electoral a nivel estatal de los republicanos, que era intentar, digamos, desde el Partido Nacional, redistribuir recursos para empezar a ganar legislaturas estatales. Bueno, los autores controlan por el gasto de Red Map y así todo el efecto de Citizens United sigue siendo positivo y significativo. Y después, bueno, van a controlar por ciertos límites electorales, otros límites a contribuciones de campañas, etc. Entonces, o sea, nosotros no podemos demostrar que no pasó nada en 2010 que afecte diferencialmente a los grupos. Ahora, los tipos hacen un buen trabajo en pararse a pensar y decir, bueno, ¿qué podría haber pasado? O sea, ¿qué hipótesis se nos ocurre que, si fuese cierta, nos llegaría a los resultados? Y hacen un buen trabajo controlando o mostrando que esas cosas no son lo que están explicando estos resultados que vemos acá. Después en el trabajo van a ver otras cosas, digamos, donde van a aplicar el mismo diff-and-diff, o sea, la misma especificación econométrica, y van a encontrar que efectivamente las legislaturas estatales se vuelven más conservadoras, lo cual, digamos, es razonable, porque, digamos, aumenta la suerte de los republicanos. Y algo que es interesante es que no van a encontrar efectos sobre la polarización en las legislaturas estatales, medido con las ideologías de los legisladores. Lo cual se puede interpretar, por ejemplo, pues digo, o sea, hay más republicanos ahora en la legislatura. Y la legislatura en promedio se volvió más conservadora. ¿Cómo puede ser que no haya más polarización? Bueno, parecería ser que toda la legislatura se movió un poco más hacia la derecha. Que los legisladores de izquierda también. ¿Por qué? Bueno, posiblemente como para no perder tantos votos. Pero bueno, esto ya es más una cosa del contenido del trabajo, no la metodología. A mí lo que me interesa es la metodología. No sé si exactamente un check, una heterogeneidad interesante que van a mostrar y que va en línea también con la identificación es, tipo van a decir, bueno, mira, ¿quiénes son los que más se vieron beneficiados en términos de poder contribuir por Citizens United? Bueno, las corporaciones, que son las que venían deseando gastar grandes cantidades de dinero, pero no podían hacerlo, estaban restringidas. Van a decir, bueno, entonces mira, si fuese cierto que este efecto que estamos viendo es por Citizens United y que las corporaciones son las más beneficiadas, deberíamos ver que este efecto es más fuerte en los estados donde las corporaciones están más alineadas con los republicanos. Por ejemplo, en estados petroleros. Y eso es efectivamente lo que encuentran. Que el efecto es más fuerte donde el sector privado apoya más a los republicanos que a los demócratas. ¿Estamos? Entonces, hay una buena cantidad de resultados y los autores hacen un muy buen trabajo, digamos, contando su historia y defendiéndola. Puede ser que el tópico del trabajo no sea el que les parezca más interesante, pero es un buen paper para tener a mano si eventualmente quieren aplicar un diff-and-diff. Como para ver cómo se presenta, cómo se discute, cómo se presentan los gráficos, qué checks se pueden pensar, cómo, digamos, en ese sentido es un trabajo, digamos, metodológicamente bastante útil. ¿Ok? Trombetta no estuvo 3 meses. Trombetta no estuvo 3 meses con muertos y con infecciones y todo, así que tranquilo que esto es interesante. Ah, bueno, perfecto. Sí, no, acá creo que muchas muertes no vamos a ver, que creo que no. El texto lo que van a ver también es que no es muy difícil de leer. Si después les surge alguna pregunta, algún detalle viéndolo, lo podemos discutir, les pueden preguntar por la página, pero ¿alguna pregunta sobre este trabajo o sobre lo que estuvimos viendo en la clase? O, digamos, sobre la identificación causal y la vida en general. Estamos bien. Bueno, el material que tienen es este capítulo bueno, el texto de Abdul-Razak que discutimos y el capítulo 9 de Cunningham. Se hago una aclaración. El capítulo 9 de Cunningham no tienen que darlo entero para esta clase, porque ese capítulo incluye tanto el diferencias de diferencias clásicos, que lo vimos hoy, como lo que vamos a ver la clase siguiente, que son múltiples momentos del tratamiento. O sea, no recuerdo exactamente qué página es, pero cuando Cunningham empieza a hablar de múltiples momentos del tratamiento, ahí ya pueden cortar, porque y esa parte del capítulo
en particular no es nada, no es la más sencilla ni nada, así que digamos, prefiero que vean las lecturas hasta acá y que lo de Tubo y Fix Effects lo lean después de que lo discutamos en clase, que creo que va a ser más fácil para ustedes. ¿Ok? Bueno, con lo que vimos hoy ya pueden hacer completo el primer trabajo práctico. ¿Bien? Entonces, bueno, hoy fue corta la clase, pero nada, perdón por haberlos hecho conectarse otro día. Prometo que a partir de acá vamos a seguir los días asignados a la cursada. Y bueno, si no tienen dudas o no tienen nada que quieran discutir, por hoy ya estamos y que tengan un buen fin de semana. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. ¿Puede ser que dijiste que había un link o un drive con ejemplos de Stata o algo así? Sí, lo tienen. Si vas al foro académico, creo que está en el primer mensaje que dejé. Ahí hay un link al Drive. Ah, ok. Ok, gracias. Si bueno, tenés algún problema para entrar o algo, mandame un mail. Dale. ¿Algo más? No, todo bien. Perfecto. Bueno, si no tienen ninguna duda, nos vemos la próxima, chicos. Gracias, profe. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Buen fin de. Nos vemos igualmente.